Jóvenes, jóvenes, aquí estoy, aquí estoy. Por un instante se fue la red. Ahora sí, vamos a continuar, vamos a continuar. A ver, estaba explicando de que para que haya un cambio de fase, ¿cierto? Los cuerpos deben estar en su punto máximo de excitación, o sea, el punto máximo, una temperatura, atentos ahí, miren, una temperatura de fusión de repente, o una temperatura de ebullición. A ver, vamos a ver primero este caso del cambio de fase de un sólido a un líquido, como estábamos explicando hace un momento, de un bloque de hielo, ¿cierto? Para que se pueda derretir, debe estar en su temperatura máxima. ¿Y cuál es la temperatura máxima de fusión para el hielo? Es de 0 0 0 0 grados, grados grados. ¿cierto? 0 centígrados. grados. Entonces, para que se empiece a derretir, en este caso el hielo, ese sólido, su temperatura, como ya dijimos, debe estar igual a 0. La temperatura de inicio debe ser igual a 0, porque es su temperatura de fusión. Y conforme se derrite dicho hielo, ¿cierto? Se convierte en estado líquido, obviamente, la temperatura va a permanecer, ¿cierto? Constante. Esa temperatura también va a ser igual a 0. ¿Ok? Ahora, entonces, para poder calcular nosotros, para poder calcular ese calor necesario para que el cuerpo pueda cambiar de fase, miren, ese calor que le suministramos para que ese cuerpo pueda cambiar de fase del estado sólido al estado líquido, lo vamos a calcular con la siguiente relación. Esa cantidad de calor necesaria es igual a M por L. Profesor, la cantidad de calor es igual a la masa multiplicado por ¿quién? Por LF. ¿Qué cosa es LF? Es el calor latente de fusión. ¿Y cuál es el calor latente de fusión? El calor latente de fusión es una constante que para cada sustancia, ¿cierto? Tiene un valor. En este caso, el calor latente de fusión para el hielo, el calor latente de fusión para el hielo, atentos, es de 80 calorías por gramo. Entonces, atentos, miren, para que este hielo, ¿cierto?, se pueda derretir, su calor latente de fusión tiene un valor conocido. A ver, por acá. Ese valor para el hielo, para que el hielo se pueda derretir, atentos, es de 80 calorías por gramo. ¿Está bien? ¿Qué cosa quiere decir eso? De que por cada gramo que se pueda derretir, por cada gramo de hielo, para que se derrita, necesitamos ¿cuánto? 80 calorías. Eso es una constante. Entonces, por acá, el calor latente de fusión para el hielo es de 80 calorías por gramo. Lo vamos a colocar en un momento. Entonces, no olviden que ese calor, atentos, ese calor se da en calorías, la masa se da en gramos, y LF, ¿qué cosa es? El calor latente de fusión, que se da en calorías sobre gramo. Entonces, para recordar esta formulita, miren esta formulita, cantidad de calor, ¿cierto? Se calcula como quémala, ¿cierto? Quémala. Acuérdense más rápido, mira. Quémala. Para poder calcular qué cosa? La cantidad de calor cuando hay un cambio de fase. Esta cantidad de calor se calcula solamente cuando hay cambios de fase. Y en un cambio de fase, notita 1, mira, dice por acá, en un cambio de fase, ¿qué sucede? En los cambios de fase, la temperatura del cuerpo no varía. Siempre va a ser la misma, no se olviden. A diferencia del cambio de temperatura que vimos anteriormente, ahí sí, para aplicar se mata, debe haber un cambio de temperatura, ¿cierto? Cosa que no sucede acá. Aquí, para calcular la cantidad de calor que absorbe, ¿cierto? Un cuerpo para un cambio de fase, la temperatura no varía, la temperatura siempre debe ser la misma. ¿Está bien? Esa es la primera parte por definición. Ahora, esta formulita de qué mala, como tiene una F, qué mala fuiste, vamos a decir ya, qué mala fuiste, vamos a interpretarlo, vamos a ver la aplicación. ¿Cómo se utiliza esa formulita para cambiar del estado sólido? Vemos acá, mira, del estado sólido, de repente al estado líquido. ¿Está bien? ¿Se dan cuenta que Disculpe, profe, ¿qué dijo que valía 80? Ya, 80 vale el calor latente de fusión. O sea, te explico, el calor latente de fusión es una constante para quién, para el hielo. ¿Y qué cosa quiere decir? Que por una cantidad, o por decir un gramo de hielo, ¿qué cantidad de calor necesitas para que ese gramo de hielo se empiece a derretir? Ese es el calor latente de fusión. Y lo vemos acá, mira, aquí lo voy a colocar en la siguiente diapositiva para que lo vean mejor. A ver, a ver. Aquí está, mira, aquí está. El calor latente, CF,
Aquí está, LF, perdón, es calor latente de fusión. Profesor, ¿y cuánto vale? El calor latente de fusión para el hielo vale 80 calorías por gramo. ¿Y qué cosa es el calor latente de fusión? A ver, por ejemplo, necesitamos para un gramo de hielo que se pueda derretir, un gramo de hielo que se pueda derretir, necesitamos ¿cuánto? 80 calorías. Ese es el calor Calorías. latente de fusión. Entonces, en los problemitas, cuando vean la formulita de LF para el hielo, el calor latente de fusión siempre vale 80 calorías sobre gramo. ¿Ok? No lo olviden. Así como saben ustedes, ¿cuánto vale el calor específico para el agua? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto vale el calor específico para el agua? En la formulita de Semata, 1000. 1, ¿cierto? El calor específico para el agua vale 1. Y el calor específico para el hielo, también les di, ¿cuánto valía? El calor específico para el hielo valía 0,5 o un medio. Lo mismo, el calor específico para el vapor, les di eso en la primera clase de cambio de temperatura, también vale 0,5. No lo olviden, el calor específico para el hielo vale 0,5. Y también para el vapor, también vale 0,5. No olviden, eso es como calor específico. Aquí, el calor latente para el hielo es 80 calorías sobre gramo. Muy bien. Pero también existe un calor latente de solidificación, que es el mismo que se necesita para poder fundir o para poder solidificar. Viene a ser el mismo. Ahora, ¿cómo vemos la aplicación de estos ejercicios? ¿Cómo se aplica esa formulita de qué mala? A ver, de la siguiente manera. Un ejemplo clásico para poder recordar o para poder ver la aplicación de esa fórmula. Atentos acá, mira. Me dice, determine la cantidad de calor necesario para convertir 20 gramos de hielo a menos 20 grados Celsius en agua a 40 grados Celsius. A ver, ¿qué hacemos por acá? Vamos a convertir o determinar o necesitamos una cantidad de calor. ¿Y esa cantidad de calor necesitamos para qué? Para derretir el hielo y para que llegue a 40 grados Celsius. A ver, les pregunto, el hielo está ¿a cuánto? A menos 20 grados Celsius, me dice, ¿cierto? Y lo queremos convertir o derretir hasta llegar a 40 grados centígrados. ¿Se puede hacer eso directamente? ¿El hielo lo puedes convertir directamente hasta 40 grados centígrados? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podrá? Si tienen ustedes un bloque de hielo, ¿lo pueden convertir inmediatamente a una temperatura de 40 grados Celsius? No. ¿Por qué? No. Porque el hielo primero debe cambiar su fase, ¿cierto? Está en estado sólido. Para llegar a 40 grados centígrados, primero debe pasar el hielo, que está a menos 20, debe empezar a derretirse. Y para empezar a derretirse, ¿a cuánto de temperatura debe llegar? 0 grados. 0 Cero. grados. Claro, a 0 grados, profesor. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El hielo inicialmente tenemos a menos 20 grados Celsius, ¿cierto? Como siempre, el diagrama lineal. Vamos a trabajar también el diagrama lineal. A 20 grados Celsius, profesor, está el hielo. Muy bien. Ahí está, vamos a colocar sus datos. Pero este hielo, para que empiece a derretirse, acá tengo un pedazo de hielo de repente, miren, ahí está. Aquí tengo un pedazo de hielo. Para que este hielo empiece a derretirse, debe llegar a una temperatura de ¿cuánto? De 0 grados Celsius, ¿cierto? Hasta aquí debe llegar, profesor, ese hielo para que recién empiece a derretirse. Entonces, profesor, me doy cuenta de algo, de que el hielo debe sufrir ¿qué cosa? ¿de qué? De temperatura. Y cuando hay cambio de temperatura, ¿cómo calculo esa cantidad de calor? ¿Se acuerdan? Cuando hay cambio de temperatura, ¿cómo se calcula la cantidad de calor necesario para que ese cuerpo cambie su temperatura? Con la La masa por el... Sí, dime, la masa por el Ajá, aumento de temperatura. por la La variación variación de de temperatura. temperatura. ¿Y qué formulita utiliza? A ver, ¿qué formulita utiliza? Se mata, claro. Cuando Mata. hay cambio de temperatura, ¿cómo calculamos ese calor? Con se mata. Aquí hay cambio de temperatura. Cuando hay cambio de fase, ¿hay cambio de temperatura? A ver, ¿se acuerdan? Cuando la fase cambia, ¿hay cambio de temperatura o sigue la Sí. misma? Sí. Cuando hay cambio de fase, ¿se acuerdan, notita 1? Cuando hay cambio de No, fase, no la cambia. temperatura No, no varía, ¿se no acuerdan? cambia. El hielo empieza a derretirse a 0 grados Celsius. Cuando se derrite, se convirtió en agua líquida, la temperatura sigue siendo 0 grados Celsius. O sea, cuando existe cambio de fase, la temperatura no varía, no lo No olviden. varía.
Y cuando la temperatura varía, ahí sí hay un cambio de temperatura, entonces debemos calcular ese calor con C mata. No lo olviden. Profesor, ¿qué tenemos acá entonces? A ver, el hielo de menos 20 grados Celsius debe pasar a 0 grados Celsius. Aquí hay ¿qué cosa? Un cambio de temperatura. Entonces debemos calcular la cantidad de calor, ¿para quién? Para el hielo, ¿cierto? Necesitamos ahí una cantidad de calor para el hielo. Una vez que llegó a 0 grados, a ver, atentos, una vez que llegó a 0 grados Celsius, ¿qué necesitamos realizar a ese hielo? Necesitamos convertirlo o cambiarle de fase, ¿cierto? ¿Listo? Ahora sí, a ver, una vez que ya llegó a 0 grados Celsius, ¿cierto? Ya va a empezar a derretirse. Pero para que empiece a derretirse, aquí debe haber ¿qué cosa? ¿Un cambio de fase o no? Así es, profesor. El hielo llegó a 0 grados Celsius y va a empezar a derretirse. Y para cuando empieza a derretirse, por acá, se convierte de repente en agua líquida. ¿Listo? Aquí estaba el hielo, llegó hasta acá el hielo, y empieza a derretirse. Aquí hay un cambio de fase. Y cuando hay un cambio de fase, jóvenes, necesitamos un calor necesario para que esa fase cambie. ¿Y cómo calculamos ese calor? Cuando hay cambio de fase, ¿cómo calculamos ese calor, jóvenes? ¿Se acuerdan? Nomás aparece Se la- Qué mata. mala. Qué mala. Qué Claro, qué mala. mala. ¿Por qué? Cuando hay cambio de fase, ya no hay cambio de temperatura. La temperatura permanece constante, ¿cierto? No varía. ¿Y cómo calculamos ese calor necesario, profesor, para el cambio de fase? Aplicando quémala. ¿Y por qué la flechita hacia arriba? ¿Por qué la flechita hacia arriba, profesor? Porque no hay cambio de temperatura. Para que haya cambio de temperatura, o debe avanzar a la derecha o debe avanzar hacia la izquierda, ¿cierto? Ahí varía la temperatura. En cambio, cuando hay cambio de fase, porque acá está cambiando del sólido al líquido, a 0 grados Celsius, que es el hielo, ¿cierto? Hay un cambio de fase y necesitamos un calor. ¿Qué calor le suministramos para poder convertir del sólido al líquido? Esa cantidad de calor vamos a calcularlo. ¿Y cómo se calcula? Con qué mala. ¿Qué mala fuiste? ¿Por qué mala fuiste? Porque es un calor latente, ¿cierto? El calor latente de fusión debe ser acá. ¿Está bien? Profesor, ya lo derretí todo, ya está en estado líquido, pero ¿a dónde debo llegar? ¿A dónde debe llegar? Me dice. Ya se derritió, debe llegar a agua, ¿a cuánto? ¿Agua a cuánto dice? 30 grados. A 40 40 grados. grados. 40 grados. Ya se derritió, ya está en los 0 grados Celsius. Ahora debo transformarlo, esa agua que se ha convertido, a 40 grados Celsius. O sea, profesor, una vez que se convirtió en líquido, ¿ya puedo aumentar su temperatura? Así es, ya está en estado líquido. Ahora sí puedo, de 0 grados Celsius, que está en estado líquido, ya puedo convertirlo a 40 grados Celsius. Ya puedo elevar su temperatura, pero aquí ya está en forma de agua. O sea, profesor, aquí necesito un calor, ¿para quién? Para el agua, ¿cierto? Porque ya se convirtió en estado líquido. O sea, profesor, aquí hay otro calor. Así es. Entonces tenemos acá ya 3 calores necesarios. Repasamos el contenido. Atentos. A ver, el problema me dice determinar la cantidad de calor necesario para convertir 20 gramos de este hielo. Este hielo me dice que tiene 20 gramos. ¿Está bien? Aquí hay 20 gramos, profesor, de hielo. Su masa es de 20 gramos. ¿Ok? Ahí estamos. Luego me dice, para convertir 20 gramos de hielo que está a menos 20 grados Celsius en agua a 40 grados Celsius. O sea, ese hielo que está a menos 20 lo queremos convertir a agua, obviamente, a agua dice, pero a una temperatura que llegue a 40 grados Celsius. Entonces, ¿qué sucede acá? Los pasos a seguir. El hielo, ¿cierto? Para que empiece a derretirse, debe llegar primero a 0 grados centígrados. Entonces, aquí hay un cambio de temperatura. Como hay un cambio de temperatura, debemos calcular la cantidad de hielo o la cantidad de calor necesaria que debemos aplicar al hielo para que llegue a 0 grados centígrados. Una vez que está en 0 grados Celsius, profesor, va a haber un cambio de fase. Y cuando hay un cambio de fase, necesitamos un calor necesario. Profesor, ¿y ese calor que se le suministra cuando hay un cambio de fase no aumenta la temperatura? No, no aumenta la temperatura. ¿Y para qué sirve ese calor, profesor? Cuando ustedes le suministran calor a un cuerpo sólido para que cambie el estado líquido, ¿qué es lo que sucede? Ese calor que tú le suministras, profesor, ¿no aumenta la temperatura? No, ¿pero por qué?
Porque ese calor es necesario ¿para qué? Para romper los enlaces solamente. Rompe los enlaces del estado sólido, ¿cierto? Y al romper los enlaces, lo convierte en estado líquido. ¿Está bien? Ese calor que suministras no aumenta la temperatura, sino rompe los enlaces del estado sólido para convertirlo en el estado líquido. Por eso es que la temperatura en el cambio de fase no aumenta, permanece constante, ¿está bien? Pero necesitas de todas maneras un calor para el cambio de fase. Y ese calor lo colocamos con una flechita hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque la temperatura no varía, ¿está bien? Y esa cantidad de calor para romper los enlaces se calcula con qué mala fuiste, ¿está bien? Muy bien, con qué mala. Profesor, ya lo cambié de fase, ya está en estado líquido. Ahora, como está en estado líquido, debo agregarle más calor para que llegue a 40 grados Celsius. Y esa cantidad de calor que le vamos a agregar es la cantidad de calor ¿a quién? Ahora al agua, porque ya se convirtió en estado líquido. O sea, profesor, ¿debo calcular varios calores? Así es. El primer calor que le suministras al hielo, luego el otro calor que, para el cambio de fase, y finalmente el calor al agua para que llegue a 40 grados Celsius. Listo, profesor, ya más o menos va quedando claro. En la práctica vamos viendo más ejercicios. A ver, atentos. Entonces, profesor, ¿voy a calcular un calor total? Sí, vamos a calcular la suma de todos los calores. Empecemos primero con el calor del hielo, por acá. Atentos. El calor, ¿cierto? El calor del hielo. Pero para el caso del hielo, aplicamos ¿qué? Hay un cambio de temperatura, profesor. ¿Cómo calculo ese calor? Con se mata. Se mata. Claro, ¿por qué se mata, profesor? Porque hay un cambio de temperatura y cuando hay cambio de temperatura, la cantidad de calor se calcula con se mata. No lo olvides. Profesor, entonces vamos a reemplazar. A ver, ¿cuánto vale el calor específico de quién? 0,5. El hielo. Ajá, 0,5. Pero ustedes saben que 0,5 es un medio, ¿cierto? Allá, más Sí. fácil para simplificar. Por la masa. ¿La masa de quién? Del 20. hielo. ¿Cuánto es la masa del 20. hielo? 20 gramos. Ahí está, ahí lo veo, muy bien. Multiplicado ¿por quién? Por la variación de la temperatura. ¿Y cuánto es la variación de la temperatura? A ver. Menos 20. ¿Se acuerdan? La variación de la temperatura, ojo, para que no lo olviden, la variación de la temperatura se calcula como la temperatura final menos la temperatura inicial. ¿Se acuerdan? ¿Cierto? En este tramo, miren el tramo, del hielo pasa hasta 0 grados. ¿Quién es la temperatura final acá? ¿Quién es la final? 0. 0. 0. Entonces vas a decir 0 menos 20. ¿Cuánto será? 20. 20 positivo, ¿cierto? Ah, 20 ya, 20 positivo. positivo. Claro, porque ahí es 0 grados, es la temperatura final para ese tramo. Menos, ¿quién? La temperatura inicial, menos 20. Hay doble signo, ¿cierto? Por eso es que queda por acá 20 positivo. ¿Está bien? No te confundas ahí. Seguimos. Y resolviendo, ¿cuánto será la cantidad de 200. calor del hielo? Claro, 200. simplificando, 400 entre 2, 200. Profesor, para convertir el hielo de menos 20 a 0 grados centígrados, ¿cierto? O Celsius, necesito 200 calorías. Allá, profesor, el hielo de menos 20 ya se pasó, ¿cierto? ¿A cuánto? A hielo a 0 grados Celsius. ¿Está bien? Esa cantidad de calor se necesita para cambiar la temperatura a 0. Ya está, cuando está en 0 grados, ¿cierto? Está en su punto máximo de excitación. Quiere decir que está a punto de derretirse. A 0 grados se va a empezar a derretir. Entonces, profesor, necesito acá una cantidad de calor para que cambie de fase. Allá. Entonces, profesor, ya llegué a 0. Entonces ahora voy a calcular ¿qué cosa? La cantidad de calor necesaria para que se transforme o cambie de fase. Vamos a colocar por acá la cantidad de calor, ¿cierto? De transformación, vamos a ponerle, de T, transformación. Profesor, ¿y cómo se calcula eso? ¿Con qué formulita calculo la cantidad de calor necesario para el cambio ¿Qué de fase? mala? Que mala. Exacto, profesor. Que mala. Pero qué mala fuiste, ¿por qué? Le coloco esa F porque es la masa por el calor ¿De latente de fusión? quién? De fusión, claro, calor latente de fusión, porque tiene su constante cada uno, su calor latente de fusión, cuando cambia del estado sólido al estado líquido, y también tenemos el calor latente de ebullición, ¿cierto? O de evaporación, cuando cambia del líquido al gas, al vapor. ¿Está bien? Entonces, profesor, aquí solamente formulita, sí. A ver, profesor, pero aquí entendemos, ¿quién se va a transformar? El hielo. ¿Y cuánto es la masa del hielo? ¿Cuánto es la masa del hielo?
¿Cuánto es la masa del hielo? 20. 20. Muy bien. Multiplicado por el calor latente de fusión. ¿Y cuánto vale el calor latente de fusión? ¿Cuánto vale el 80. calor? Acá arriba está, mira, ve, calor latente de fusión del 80. hielo. 80. 80. Ah, ya, profesor. Ahí está. 80. 1600. Multiplicamos, ajá, 1600. 1600. ¿Qué? ¿1600 qué? 1600 Calorías. calorías. Calorías Calorías. solamente. El calor solamente sale en calorías. Profesor, ya tengo. Ahora sí, seguimos. ¿Falta otro? Sí. ¿Ya lo convertiste? Este calor es necesario para convertir o para cambiar de fase, del estado sólido al estado líquido. Ahora necesitas, ¿cierto?, variar la temperatura hasta 40 grados Celsius. ¿Y cómo calculas esa cantidad de calor ahora, profesor? Mate. Exacto, la ¿Se cantidad de mata? calor ahora ¿de quién? Del agua, allá. Profesor, ahí hay cambio de temperatura. Entonces sería con Se mata. mata. Claro, ahí está. Muy bien. Ahora les pregunto, ¿cuánto será el calor específico de esa sustancia? ¿Cuánto 1. será? ¿Cuánto? ¿No escuché? 1. Uno, Uno. claro. ¿Y por qué uno, profesor? Porque ya es en estado líquido y el calor específico del agua líquida es 1. Ah, ya, profesor, claro, ya cambió de fase. Por 20. la masa 20. sigue siendo 20. ¿Por qué, profesor? El hielo era 20 gramos y si se convierte en estado líquido sigue siendo la misma masa, no varía, ¿cierto? 20. Ahí está. ¿Y multiplicado por quién? Por la variación de la 40. temperatura. 40, claro, 40. mira. Final menos inicial, 40 menos 0 es 800 40. Ajá. Multiplicamos y tenemos el calor 800. calorías. 800 calorías. Entonces, profesor, ya tengo que hacer ¿qué cosa ahora? Sumarlo. ¿Cuánto será entonces el calor total que se necesita? 1000. 2600. 2600. Ajá, claro. Profesor, 2600. sumamos todo. El calor para el cambio del hielo a 0 grados, 200. El calor para el cambio de fase, 1600. Y el calor, ¿cierto?, para aumentar la temperatura a 40. Sumamos todo, 200 más 2600 1600, claro, sería 2600 calorías. calorías. Ajá, muy bien. ¿Se dan cuenta que no es nada complicado? Tenemos que razonar solamente para los cambios, ya sea de temperatura o para el cambio de fase. ¿Está bien? Ok, jóvenes. Ahí ese ejemplito lo he guardado, anótenlo, anoten la solución, porque esa diapositiva la he guardado ahí en la plataforma, en física, para que la puedan descargar y vean ese procedimiento, cómo se va a trabajar. Así vamos a desarrollar los problemitas de lo que es este cambio de fase. Y le agregamos ahí el cambio de temperatura, que ya ustedes lo conocen, ¿cierto? Como se mata. Y no olviden el calor específico correspondiente. El calor específico del agua vale 1, del hielo y el vapor vale 1/2, no lo olviden. Y este calor latente de fusión, ¿cierto?, para el hielo vale 80 calorías sobre gramo. Y también vamos a ver el calor latente de vaporización, que lo vamos a ver en un momento. ¿Ok? Listo. Luego luego otro ejemplo más, vamos a pasar al libro. Ya de acuerdo al tiempo, ya el día de mañana estaremos trabajando lo que es los problemas del librito del cambio de fase. Muy bien. ¿Alguna duda acá hasta al respecto, jóvenes, para pasar al el siguiente ejemplito que vemos? Si tienen alguna duda, pregunten, jóvenes, pregunten. O en todo caso, repasan el video, ya que los videos se están subiendo para que puedan verlo. Muy bien. Ahora sí, me voy a pasar a otra diapositiva. ¿Ya lo tienen, jóvenes? Esta diapositiva está en la plataforma colgado para que lo puedan revisar. Listo. Entonces ya van ustedes grabando esos calores específicos o también los calores el calor latente de fusión, tanto para el hielo o como para el vapor, lo vamos a ver. Muy bien, seguimos entonces por acá. Así como hay un cambio de fase del sólido al líquido, también tenemos, ¿qué cosa? Un cambio de fase, ¿de quién, profesor? Del líquido al vapor. De igual manera, profesor, así es, mira, del líquido al vapor también tenemos un cambio de fase. Para cambiar la fase del agua a nivel del mar, todo es a nivel del mar para no haber cambio de condiciones, debe alcanzar una temperatura máxima de 100. Allá, si ustedes tienen agua líquida, supongamos que tienen un bloque de agua líquida, un recipiente con agua líquida, una masa M, para que pueda realizar su cambio de fase, ¿a qué temperatura debe estar? 0 grados. El agua, ya no sería hielo, es agua líquida. Acá tenemos agua líquida, ¿ok? Tengo agua líquida. Exacto, el agua líquida. Para que pueda realizar su cambio de fase, o sea, el cambio de fase, profesor, el líquido para que pueda convertirse a vapor,
debe ser de 100 100. grados Celsius. Claro, 100 cuando está a grados. 100 grados Celsius, en ese mismo instante, recién va a poder cambiar de fase. Se va a cambiar del estado líquido, ¿a qué estado? Al estado de vapor, ¿cierto? Sí. Entonces, profesor, cuando nosotros tenemos una temperatura máxima a 100 grados Celsius, recién este agua líquida, que acá está el líquido, se va a convertir acá lo convertimos de repente a vapor. Allá. Y la temperatura de vaporización o temperatura de ebullición debe ser de ¿cuánto? De 100 grados Celsius. Les pregunto, para convertir el agua líquida a vapor, que está inicialmente a 100 grados Celsius, ¿la temperatura va a variar o no va a variar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Varía o no varía? ¿No va a variar? No varía. Profesor, el agua cuando estaba acá hirviendo, ¿cierto? Se convierte a vapor. Y ese vapor se encuentra por acá en este recipiente. ¿La temperatura va a ser la misma? Sí, porque en el cambio de fase, como hemos mencionado, en los cambios de fase, la temperatura, ¿qué sucede con la temperatura? Ahora sí, en los cambios de fase, la temperatura no No varía. no varía. Allá, profesor, hasta que todo el agua se convierte del estado líquido al vapor, siempre va a permanecer la misma temperatura, porque hay un cambio de fase, y en los cambios de fase, la temperatura no varía. Y la formulita, profesor, ¿también es quémala? También, mira, quémala, pero ahora con V. ¿Por qué V? Porque este calor latente ya no es el de fusión. ¿Qué está sucediendo acá? Cuando se convierte del estado líquido al vapor, se está vaporizando, ¿cierto? Allá, profesor. Entonces, LB ya sería el calor latente de ¿cuánto? De vaporización. Ya no es lo mismo, ¿cierto? Aquí hay otro calor latente. Y ese calor latente de vaporización para el agua es una constante y siempre vale 540 calorías por gramo. ¿Qué cosa quiere decir eso, profesor? Que por un gramo, ¿cierto? Por un gramo de agua que se evapore, ¿cuánta cantidad de calor necesitamos? ¿Necesitamos cuánto? 540. 540 calorías. Allá, un gramo de agua para que se pueda evaporar se necesita 540 calorías. Es una constante, no lo olviden. Muy bien. Luego Q ya sabe que es el calor en calorías, la masa en gramos, ¿cierto? Y entonces la formulita es la misma. Quémala, pero aquí con quema la vida, ¿cierto? Porque V viene a ser del calor latente de vaporización. No confundamos eso. ¿Listo? Entonces un ejemplito clásico también vemos por acá. Algo parecido para poder trabajarlo. ¿Está bien? A ver, vamos a ver si nos da el tiempo, vamos a representarlo. Dice, ¿qué cantidad de calor será necesario para que 2 gramos de hielo, me dice, miren, 2 gramos de hielo a menos 40 grados Celsius, a ver, tenga una temperatura final de 120 grados Celsius? O sea, profesor, aquí tenemos al hielo, ¿listo? Pero tenemos ¿cuánto el hielo? ¿A cuánto me dice? ¿Qué cantidad de calor será necesario para que 40 2? A menos 40, profesor. Menos 40 grados Celsius, ¿cierto? ¿Qué cantidad de hielo? Tenemos una masa de 2 gramos. 2 gramos, profesor. Muy bien, 2 gramos. Y conocemos el calor específico. ¿Cuánto es el calor específico del hielo? 1. 1. Del hielo. 0,5. Ajá, 0,5, No, profesor. medio. O un medio. Allá, listo. Ese calor, cierto, específico, es del hielo. Profesor, ¿qué sucede? Este hielo, primero, para que llegue a 120 grados Celsius directamente, no puede llegar directamente. Primero debe llegar ¿a cuánto? ¿A Debe llegar a Cero. 0 grados A 0. Celsius. Profesor, llegó a 0 grados Celsius y empieza a derretirse, ¿cierto? Y luego que está a 0, profesor, ¿puede pasar de frente a 120? No. Primero debe llegar a su temperatura de ebullición. ¿Y cuánto es? Debe llegar a 100 grados 100. Celsius, claro. Y una vez que llegó a 100, recién va a 120. llegar ¿a cuánto? A 100. A 120. Ajá. Y vamos a calcular, profesor, todos los calores, varios calores. Así es, vamos a calcular por partes. Primero, ¿cierto? Hasta el punto, ¿cierto? De fusión. Luego, hasta el punto de vaporización. Y luego, hasta ese punto que queremos llegar a 120. Pero eso lo vamos a hacer el día de mañana. Anoten hasta ahí, jóvenes, una captura o todo. Igual voy a subir este video y nos vamos a quedar ahí, jóvenes, que el tiempo nos ganó por ahora. Esa es la parte teórica, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias por su atención. Chao, este video profesor. lo subo el video. Hasta la Gracias a Gracias. todos. Profe, gracias. Bueno, chicos, gracias a ustedes.